Y bien, amable televidente, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar de Encuentro Directo la noche de este sábado el ingeniero Rafael Tobías Crespo, diputado al Congreso de la República por la circunscripción número 2, por el partido La Fuerza del Pueblo. Tobías, bienvenido. Bienvenido. Gracias por la invitación de nuevo a este espacio. Muy agradecido, saludando los que siempre le siguen en este programa, presto a responder las inquietudes, sobre todo los temas de la agenda nacional. Y nada, siempre me siento aquí como en una peña, muy tranquilo. Gracias, Tobías. Hay que felicitar a Tobías porque vino de celebración todavía, aunque fue el miércoles. Es liceísta el hombre. Se le nota en la sonrisa que continúa. Y conmigo a la disfrutando mayoría el del triunfo. pueblo dominicano. Exacto. Ay, Así gracias, es. María Cristina. Tobías, sobre el proyecto de fideicomiso que se ha hablado tanto, ¿realmente te satisface? O sea, ¿esta es una ley, pudiéramos decir, orgánica o ordinaria? Bueno, nosotros estuvimos en la comisión discutiendo este proyecto de ley. Hicimos desde la Fuerza del Pueblo recomendaciones específicas muy puntuales, sobre el cual no solamente nosotros, sino la oposición también presentó sus objeciones. Desde el Poder Ejecutivo, el gobierno del PRM no se quería modificar ni cambiar el texto de la ley. Y aunque se hicieron algunos cambios, finalmente no fueron cambios. El partido que exigió precisamente al país, al presidente Luis Abinader, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, incluso dio una rueda de prensa. En aquel momento ustedes recordarán cuando estalló el escándalo de Punta Catalina, que la llevaron a un fideicomiso, y exigió que se aprobara una ley de fideicomiso público porque no había un marco normativo, ya que la ley 189-11, que es la ley del desarrollo del mercado hipotecario y de fideicomiso, aunque en el reglamento se habló de manera soslayada, ¿verdad? Lateral, se definió el concepto de fideicomiso público. En este caso no había una ley para regular los fideicomisos públicos. Las observaciones sobre si es ley orgánica nosotros la pusimos en el hemiciclo. Yo recuerdo que tomé un turno para que quedara en acta, contara en acta, porque esta ley y lo que se desprende de esta ley en el cual el Poder Ejecutivo traspasa su patrimonio, que es único, lo pasa a otro ente que no es público, que es una sociedad privada, aunque del Estado, pero que está basado en el derecho privado, es una sociedad anónima, y que éste a su vez transfiere esos patrimonios a un tercero, que es lo que le llaman el vehículo jurídico, también se le llama el fideicomiso vinculante o adherente al fideicomiso matriz, y en el cual, basado en esta figura y en esta ley, sobre todo yo he dicho que la ley de fideicomiso per se no es ni mala ni buena, que lo más peligroso y peligrosos y perniciosos son los contratos. Son los contratos donde se generan las obligaciones, las responsabilidades, la transferencia y la transmisión de la propiedad, la transferencia de fondos del presupuesto, por ejemplo, de los entes u órganos que constituyen el acto del fideicomiso, como instrumento de inversión pública-privada y como instituto jurídico. Y en ese sentido, en esos contratos se definen a largo plazo, porque muchas veces el sector privado siempre quiere aspectos de inversión, y eso es lógico para lograr lo que le llaman el equilibrio económico o el punto de equilibrio en un plazo específico, la tasa interna de retorno, se establecen plazos muy amplios. En el caso de Propedernales, por ejemplo, son 20 años. En el caso de fideicomiso del FITRAN son 40 años. Estamos hablando de 10 gestiones de gobierno. En el caso de Propedernales estaríamos hablando de 5 gestiones de gobierno porque está para 20 años. Y las observaciones que hicimos tienen que ver con la ley de acceso a la información pública. En el caso de la ley no se establecía que la ley sobre el acceso que debemos tener todos los datos públicos, porque son fondos públicos que se ponen en juego, mantiene lo que le llaman el secreto fiduciario, el secreto bancario y el secreto profesional, pero también le da la facultad, tal cual se aprobó, estoy hablando tal cual se aprobó, de que cada fideicomiso tenga su propio reglamento de compras y contrataciones. Es decir, que vamos a tener tantas leyes de compra y contrataciones como fideicomiso hayan. La ley 340-06 es una ley marco para todo lo que tiene que ver con las contrataciones públicas y debe ser cumplida por todas las personas que reciben fondos
del Estado, a menos que la ley determine una excepción. Y en ese aspecto, pues lo que se busca también es que no haya como esa transparencia, que haya opacidad en esos fondos. Hay ya gremios que han pedido información sobre los fideicomisos, no se la suministran. Y estamos jugando con bienes del Estado, es decir, que el ciudadano, ustedes, los medios de comunicación, los legisladores que tenemos una función de fiscalización, la Contraloría General de la República como control interno de los bienes del Estado y la Cámara de Cuentas como control del Estado deben poner sus ojos, porque incluso en los fideicomisos hay lo que le llaman los peajes sombra. Los ministerios y los entes, desde sus presupuestos, que de hecho y de derecho, ¿verdad?, no se pone en el presupuesto general de ingresos y gastos de cada año, cuántos son los fondos que se le van a agregar, por ejemplo, que se le van a transferir a RD Vial, al Fitran, a Propedernales, a los corredores. Bueno, este gobierno ha hecho como 20 fideicomisos. Hay un fideicomiso para las tilapias, un fideicomiso para la policía, un fideicomiso para las becas. Hay fideicomisos para todo. Es decir, si nosotros seguimos esta vorágine de fideicomiso y de regalar lo público, porque yo digo que es un regalo por todo lo que se establece ahí como privilegios, nosotros vamos a llegar al 2024 sin casi ningún bien público. Y no es que estemos opuestos a los fideicomisos. Vuelvo y digo, no es malo en sí la ley de fideicomiso. Lo que hay que observar mucho con una lupa son los contratos y sobre todo entendiendo que si el Estado decide hacer una política de inversión pública a mediano y a largo plazo porque no tiene los presupuestos y donde el que entra tercero, que es privado, que no va a labores de beneficencia. Ustedes nunca han visto un empresario regalando lo suyo, ¿verdad que no? Ni donando lo de ellos. Y en el caso de que lo donen, pues a través de una fundación, pues eso lo llevan a gasto. Es decir, que el empresario, ¿qué va a hacer el empresario en un fideicomiso? Hacer negocios. Y el Estado está para garantizar, y a un partido se le elige para administrar la cosa pública, no para que la ceda o la subrogue a un tercero o para que la ceda o la regale, disminuyendo el patrimonio del Estado. Pero desde la Fuerza del Pueblo hicimos las recomendaciones, no se observaron la mayoría de ellas y tenemos esa ley que en algunos casos se indica que pudiera ir al Tribunal Constitucional porque no se declaró como ley orgánica. Las leyes orgánicas, según establece el artículo 112 de la Constitución, son aquellas que afectan el régimen económico y financiero, las rentas públicas, lo que tiene que ver con la nacionalidad, que en este caso no aplica, pero sí con el territorio, porque en los fideicomisos ahí no se habla en los contratos ni en la ley nada sobre la función del uso de suelo que tienen las alcaldías para desarrollar los territorios, que sobre todo la inversión en temas de hoteles urbanas, las viviendas de bajo costo y todo el entorno alrededor donde se genera el proyecto de fideicomiso, que tienen una serie de incentivos y de ventajas. Y hay que estar muy observador. Y mira por qué este gobierno, durante las últimas 2 o 3 semanas, a través de su estructura mediática que tiene, que invierte mucho dinero, no solamente para hacer anuncios, promesas, palazos, picazos, algunas veces para decir mentiras y difamar y atacar opositores, ha querido convencer al país de que el fideicomiso es una necesidad nacional y no lo es. Nosotros vamos para 200 años de república, ¿verdad?, de fundada la república, y este país se ha desarrollado sin fideicomiso. Que este gobierno tenga en los fideicomisos una vocación privatizadora y compromisos con personas que aportaron a la campaña ya es otra cosa. Pero han querido convencer al país de que la oposición estamos haciendo politiquería. No, nosotros estamos asumiendo nuestro rol. Precisamente fue por la oposición que el presidente retiró el fideicomiso de Punta Catalina, porque violaba todo. Y no fue la oposición que pidió la ley, y no fue la oposición que ha pedido que esa ley salga lo mejor, porque tampoco hay leyes perfectas, hay leyes posibles. Sí. Se ha dicho también por parte de personas que están vinculadas al gobierno que desde la oposición, dígase de los mismos legisladores de la Fuerza del Pueblo y del PLD, se busca quizás minar un poco la transparencia con no apoyar la ley de fideicomisos y que está ahí la parte establecida del libre acceso a la información, donde la ciudadanía posiblemente tendría los accesos para conocer a fondo las negociaciones que muchas veces se hacían tras cortinas. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted esa posición
que se ha expresado de que ha sido una renuencia mostrada por parte de los congresistas opositores al gobierno sin razón de ser. Mira, María Cristina, eso es una manipulación y te lo digo porque esa estructura que tiene el gobierno mediática, que cada 3 meses licita 1.800 millones de pesos para pagar comunicadores, dicen que bocina, no me gusta utilizar ese nombre, pero estructuras de lo que le llaman los bots para descalificar a la oposición. Hay que recordarle a ellos que para que haya gobierno debe haber oposición. Hay que recordarle a ellos que ellos eran oposición y se oponían a los préstamos. Van por 27.000 millones de préstamos, de millones de dólares de préstamos, y no se ve una obra. Eso es para apoyo presupuestario. Vamos por casi 900.000 millones de colocación de bonos. La última colocación la semana pasada fueron 383.000. Las anteriores 200 y pico y 300 y pico. Pero le hemos aprobado, o se le ha aprobado 3 billones de presupuesto. Es decir, 1 billón para el 2021, 1 billón para el 2022 y 1 billón para el 2023, con una colita. Y adicional también se le aprobó en el 2021 44.000 millones adicionales para dedicarlo a terminar 722 escuelas que no la han inaugurado, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Entonces uno pregunta en qué se está yendo el dinero. Si tú te vas a los contratos de fideicomiso, dice que la fiducia no puede entregar información y no la entrega. Yo, por ejemplo, tuve acceso de los corredores que estoy en el sector porque una de las partes nos lo hizo llegar. Pero si tú quieres saber cuál es el contrato firmado del corredor de la Charles o de la Winston Churchill, no va a tener acceso a él. El colegio médico vía al presidente, el colegio de abogados vía al presidente pidiendo información sobre los diferentes fideicomisos y no se la han dado. Es decir, que yo creo que es lo contrario, que el gobierno ha estado tirando una bola de nieve para que nosotros nos dispersemos en la discusión de la ley y no vayamos a los contratos. Vuelvo y repito. Lo importante de los fideicomisos son los contratos, que es donde se generan las obligaciones, los compromisos, las deudas y todo lo que son los aspectos de las negociaciones. Tobías, en esta semana, en rueda de prensa, el presidente de la República, Luis Abinader, mostró lo que son una serie como de cifras económicas del año 2022, pero él defendió lo que es su política económica, pero a la vez también criticó, diciendo como que la oposición no tiene nada que mostrar. O sea, su opinión al respecto. Mira, este gobierno lo que ha restablecido el crecimiento económico que ha habido en la República Dominicana en los últimos 20 años, a partir de 1996, que entró Leonel Fernández en el PLD por primera vez al poder. El país ha crecido un promedio de un 5, hubo un rebote en el 2021 porque la actividad económica estaba todo en el piso, la gente salió y cuando tú ves la inflación terminó por encima de lo que el gobierno proyectó, pero el crecimiento que ellos han indicado se lo ha tragado la inflación, se le ha tragado los altos costos de la canasta básica, se lo ha tragado los costos de la construcción. Te puedo decir que, por ejemplo, el cemento que estaba en este gobierno cuando llegó a 240 pesos, está a 530. Entonces, pero tú vas a la tarifa eléctrica que te dicen que es un 9, que ha aumentado, pero es un 30 y a mucha gente le ha llegado de un 40%. Entonces, la clase media va muy pesada. Entonces, este gobierno ha manejado todos esos recursos que te dije, no se ven las obras, el legado, la impronta. Yo creo que ha tomado inauguraciones de obras que vienen del gobierno anterior y que no han sido parte de la iniciativa, y es correcto porque hay continuidad de Estado, es decir, el Estado es un continuo y uno no puede borrar el pasado, pero hay que recordarle a estos que están en el presente que ellos cuando fueron oposición se opusieron a todo eso. Yo creo que descalificar a la oposición de manera muy simplista no tiene sentido. Al final son los hechos que hablan. El profesor Juan Bosch decía, y aquí va el tema económico, un buen mensaje para ellos, de que si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. Y la economía, aunque ellos a nivel macroeconómico estén experimentando números, se lo está tragando la inflación, la incertidumbre, el alto costo de la canasta básica, dicho por ellos mismos, que tienen sus indicadores, datos oficiales, la falta de empleo y, ¿por qué no?, la inseguridad ciudadana, que es producto en gran parte, no todo, porque es muy complejo la inseguridad ciudadana, pero tiene un alto componente económico. Es decir, la delincuencia en muchos aspectos a nivel general tienen un componente económico. Tobías, con tu permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de Encuentro Directo.
Continuamos conversando en su encuentro directo con Rafael Tobías Crespo, diputado al Congreso Nacional. Rafael, hay un tema que preocupa mucho a los dominicanos y es el tránsito. El tránsito que realmente es un dolor de cabeza, que estresa con los constantes tapones, con la falta de parqueo. Tú fuiste director del Instituto de Tránsito Terrestre durante unos años. De la DGTT. Exactamente, que hoy es la Intran. Hoy el Intran, producto de la ley. Producto de que la ley. fuimos el autor. Ah, interesante. Y queremos saber tu opinión sobre las acciones que está tomando el gobierno para desentar un poco el tránsito en República Dominicana dentro de los avances que ya venimos palpando de acciones anteriores y también en algunos programas piloto que se han implementado en el ensanche Naco de la capital para desarrabalizar un poco la parte de los parqueos que congestionan también. Mira, María Cristina, el presidente Leonel Fernández inició la primera ola de transformación del transporte. En el año 96, un año después, crea la ONSA, creó la AME, el creador de la ONSA, para continuar lo que fue una trate, que fue una buena iniciativa en el año 1978-79 del expresidente Antonio Guzmán. Lo retoma Leonel Fernández y crea la ONSA en Santo Domingo, en Santiago, la AME, la Metrasam. Salimos del gobierno, ¿verdad? Y en el 2004, pues, retoma una segunda ola de transformación y plantea al país un plan de transporte masivo ferroviario, construye en un tiempo récord, que este gobierno, los que están en este gobierno eran opositores, y quítele el metro de Santo Domingo a este gran Santo Domingo, ¿cuál sería el caos? Se construyó la primera línea de metro en su gobierno y la segunda línea de metro. Había una proyección en 20 años, hoy, o por lo menos en el 2024, 2028, ya hubiesen habido 4 líneas de metro, incluso un tren de carga y pasajeros que iba a recorrer de Jaina, tocando la circunvalación hasta Santiago y posiblemente hasta el muelle de Montecristi, pero eso se interrumpió por el tema ahora de insertar los teleféricos, que yo siempre he dicho de manera responsable que el teleférico no es una solución para ciudades como la de República Dominicana. Es una solución que puede ser buena para ciudades que tienen, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, que tienen la pobreza, ¿verdad? La tienen en las montañas, y para bajar todo ese tráfico no tienen otra vía que no sea bajarlo a través de un cable hacia la metrópoli, hacia el centro de la ciudad o hasta los puntos como línea alimentadora de otros sistemas de transporte colectivo. Desde que inició el gobierno, nosotros como autor de la ley, que fue un parto para nosotros porque le dedicamos 12 años, en el Congreso fueron 5 años y medio, dijimos que este gobierno venía en una contrarreforma a todos los avances que se habían dado anteriormente. La primera contrarreforma fue, iniciando el gobierno, crearon una oficina que se llama de movilidad sostenible, urbana e interurbana, donde quitándole competencias al Intran, quitándole competencia a la OPRE y a la ONSA, se crea esa oficina para, en choque de atribuciones, quitarle competencias en el caso de los sistemas, la planificación y el diseño, los sistemas colectivos. Se habla ahí también de los fideicomisos y la planificación de las rutas alimentadoras y del sistema integrado de transporte y el plan de movilidad urbana sostenible, que eso debe encabezarlo el ente rector y regulador, que es el Intran. No quedándose con eso, el gobierno, porque esa oficina es que está manejando a través de los fideicomisos, todo tiene que ver con los fideicomisos, porque es un compromiso que hay con los famosos fideicomisos. También se designa a un director de gabinete, que es quien hoy está dirigiendo el Intran. Se lo ponen por encima al anterior director del Intran, y desde ahí se estaba manejando todo, quitándole competencias al Intran, a los ayuntamientos, a la OPRE, como te dije, a la ONSA, y posteriormente también entran a trabajar los corredores, que lo manda la ley, los corredores lo manda la ley, pero también obligando a los transportistas a un fideicomiso. La ley no obliga a un fideicomiso. Los empresarios del transporte, que no son sindicatos, sino empresarios, porque ahí usted paga para que lo movilicen y lo desplacen, pueden utilizar cualquier figura de gestión y de operación eficiente y eficaz para manejar su ruta, para operar su modalidad de transporte. Puede ser la economía solidaria, puede ser cooperativa, puede ser empresa de único dueño, SRL, SA, compañía por acciones. Pudiera ser un fideicomiso porque nadie lo quita, porque es una estructura de inversión que puede darse
sobre todo a mediano y largo plazo, no a corto plazo, pero no es obligatorio. Transfiere recursos del Estado a esos fideicomisos que son privados, entonces ahí entra el subsidio, que no es un subsidio, es un peaje sombra, porque se estiman proyecciones de pasajes de ida y vuelta que no son los correctos, para desde el Estado financiar la actividad privada, y una serie de esquemas que violan la ley. La ley dice que los subsidios en el transporte van al ciudadano de a pie, a la demanda, no a la oferta. Cuando los subsidios se transfieren a la oferta del Estado, crean distorsiones económicas, crean, diríamos, corrupción y crean manejos indebidos. Ha ocurrido en todos los países. Los mejores subsidios es cuando usted se lo da a la demanda, al ciudadano que se desplaza. Entiéndase, aquellos que tienen ingresos mínimos, estudiantes, policías, militares, discapacitados, personas envejecientes, de escasos recursos, que por ejemplo en Brasil, ¿qué hizo Lula? Transfirió 22 pasajes de ida y vuelta a través de los programas sociales hacia las personas de escasos recursos, porque el de clase media generalmente busca su forma de desplazamiento y la gente de clase alta tiene asegurado cómo desplazarse de su casa de su casa al trabajo o a los centros de diversión, a las clínicas, a los estudios la gente y de de vuelta a clase su media casa. se queja porque dice que son los que tienen que pagar las consecuencias de lo La que clase no se media, María sacrifica. Cristina, paga Están los programas ahorcados, sociales, paga los están programas sociales de ahorcados los y no. pobres y paga las grandes evasiones de los grandes millonarios. Que tú sabes todavía que yo he dicho. Va muy pesado la clase pero media. entonces tú al señalar de los subsidios que solamente irían a los de menos ingresos, pues ellos también ahí No, porque reciben el déjeme decirte desamparo. que en todos los países el transporte es subsidiado. Claro. Lo malo no es el subsidio, es la Igual la forma, el electricidad cómo, y el cómo se dé el subsidio. Porque tú sabes que hay personas que están en el primer y segundo quintil que sus ingresos no les Claro. alcanzan. Y en República Dominicana, déjame decirte que el transporte es caótico, es malo, es, bueno, todo lo que pudiéramos decir, pero es carísimo. Que tú sabes todavía que yo Carísimo porque nosotros en República Dominicana los ciudadanos de a pie gastan de un 20, un 25 y hasta un 30%. A veces tienen que pedir bola. Y tú lo ves cuando salen del metro, que tienen que recorrer el kilómetro para llegar a su trabajo porque no tienen el segundo pasaje y van a pie al metro y retornan a su casa a pie. Y en los países de América Latina, para no irnos a Europa o a Estados Unidos, los países, el promedio que se gasta en transportarse es un 4, un 6, como mucho un 8. Que tú sabes todavía que yo siempre he dicho que aquí este es el único país, con ese tema de lo que es el tránsito, que es el único país donde tú ves un semáforo funcionando y un AME ahí queriendo controlar, que a veces entaponan más el tránsito. Mira, nosotros lo hemos dicho, incluso aquí en el distrito hay un sistema inteligente de control de tráfico, que este gobierno está queriendo decir que son ellos que lo trajeron. Eso está del primer gobierno, Leonel, 1999, y se quedó una empresa dándole mantenimiento que es la que sigue y siempre ha estado ahí. Y eso existe, ese sistema inteligente de tráfico conectado por fibra óptica, 300 y pico de intersecciones en el Distrito Nacional, con unas aplicaciones que generan de manera automática, tiene espiras que detectan el flujo vehicular y asignan de manera dinámica el patrón de flujo, qué cantidad de tiempo a cada intersección, y que incluso cuando ustedes ven que a las 11 de la noche usted lo ve intermitente amarillo y rojo, eso es un comando que se le da de aquí de la 27, aquí hay un sistema inteligente de tráfico. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú pones a un agente de la DGC a interrumpir esa inteligencia, la gente dice, oye, pero semáforos inteligentes y agentes brutos, porque rompen la inteligencia. Pero es así, cuando un agente te rompe el sincronismo, incluso, no sé si ustedes han tomado en la Churchill, que usted puede tomar ondas de verde, sí, pero cuando hay un agente te rompe la onda de verde. Entonces rompe el sincronismo y la inteligencia que está en el control. Pero también que rompe un agente de la DGC cuando sustituye el semáforo, que este es el único país del mundo que eso ocurre. Lo que nosotros le estamos enseñando a los niños en las escuelas. En las escuelas los niños aprenden que el rojo, ¿para qué es? Para parar, el verde para cruzar y el amarillo es prevención. Y entonces la gente, cuando el hijo tuyo se ve que tú te vas en rojo, te dice, papi, pero tú te estás yendo de rojo. No, mi hijo, es que la gente me está mandando a pasar. Eso lo vivo diario yo con mi hija. A veces incluso que me ha pasado y eso provoca accidentes porque las señales de tránsito son un código que uno la decodifica, el conductor y el pasajero. Un agente te dice, pasa, y otro te dice, detente. Entonces tú le dices, ¿a quién le hago caso? Y entonces el de atrás te está tocando la bocina porque vio una de las dos señales y actúa según su conveniencia. Es decir, tener un policía de tráfico debajo de un semáforo no tiene sentido a menos que
haya un conflicto en la intersección, un accidente, va a pasar el presidente de la República, o momentos específicos que hay eventos, ¿verdad? Que hay que darle paso de una ambulancia, una marcha autorizada, pero el agente debe estar antes del semáforo para hacer respetar la cebra, el paso de peatón y la línea de stop, que siempre está antes del paso de peatón para que los choferes, los conductores no se paren encima de la cebra, o después del semáforo para fiscalizar la luz roja, pero nunca debajo para sustituirlo. Tobías, hay un tema también que preocupa mucho a los dominicanos, el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo como partido ustedes definen los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano para enfrentarla? Mira, el presidente Luis Abinader prometió en campaña y el PRM que en 2 años íbamos a estar en un oasis. Él lo habló de que estamos en un oasis, en un paraíso. Yo no sé para quiénes, porque a los ciudadanos de a pie, cuando salen a la calle, que lo atracan, que les roban, que le quitan los pocos ingresos que tienen, que no pueden estar tranquilos y que los teteos, los temas de tiroteo que se están dando en muchos barrios con el tema del microtráfico, llevan a una de las mayores preocupaciones que tiene el dominicano, que es la inseguridad ciudadana. Y ahí el gobierno también se quemó. Es decir, la preocupación por la seguridad ciudadana y donde tenían expertos, que el plan Giuliani, que los expertos de Colombia, de España, y eso no se ha visto. Ahora nos piden más tiempo, pero la muerte y la vida no puede esperar. El gobierno debió, en el tiempo que tiene, eso que dijo que iba a tener, que no se ha visto. Y yo te digo por mi circunscripción. En mi circunscripción en Cristo Rey fue que se anunció el plan de seguridad ciudadana, que iban a entregar de que 300 y pico de armas, no se entregó ninguna. El padre José Luis, por ejemplo, de la parroquia San Pablo Apóstol de Cristo Rey, muy incómodo, incluso en una inauguración, dijo que hoy Cristo Rey está peor y más inseguro que cuando se lanzó el plan de seguridad ciudadana, que lo que prometieron no se cumplió. Y eso de que se ha replicado a las demás provincias. Entonces, nos tiene a nosotros la inseguridad en una preocupación permanente. Ramón, nosotros no podemos desaprovechar la presencia de Tobías para preguntarle si es cierto que Margarita va para la Fuerza del Pueblo y cómo ustedes ven eso, en caso de que sea así. No tenía esa información, pero a la Fuerza del Pueblo se están agregando eso lo dijo Vinicio Castillo. Muchas figuras. Bueno, él está informado, no sé si la información es correcta, no puedo garantizártela porque no la tengo. Yo cuando me falta datos no opino, pero sí te digo que nosotros tenemos una gran alianza y es con el pueblo dominicano. Con el pueblo dominicano porque Leonel Fernández todos los días, toda la semana está juramentando personas, no solamente del PLD, que es el partido donde nosotros originalmente vinimos, sino también del PRM. Ahora mismo los PRMistas están desencantados, pero están ustedes engañados. la recibirían bien en caso de que ella vaya y se juramente en la Fuerza del Pueblo. Bueno, esa es una información que todavía no lo tenemos. En caso de que se dé, todo partido quiere sumar y crecer. Y hay que ver si esa decisión es correcta y uno analizarla en su vertiente. Pero al no tener la mano, no te pudiera indicar. Pero siempre los partidos necesitan su crecimiento y sobre todo que cada una de las personas que llegue venga a aportar, a crecer. Y en eso que está, el año pasado nosotros, los últimos 2 o 3 años, el partido que más ha crecido es la Fuerza del Pueblo. Este año es el año de la consolidación y el año 2024 el año de la gran victoria. ¿Por qué? Porque Luis Abinader está obligado a ganar en primera vuelta y los números no le dan. Y en segunda vuelta no gana. Es decir, que la Fuerza del Pueblo es el partido a ganar para las elecciones de mayo del 2024 con Leonel Fernández a la cabeza. Bien, Tobías, solo nos resta agradecer tu participación aquí en Encuentro Directo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.